Buenas tardes a todos. Hola, soy Lisardo Recio de Prismian, Product Manager. Algunos ya me conoceréis. Y bueno, pues soy, Prismian ya sabéis que es fabricante líder mundial en cables de energía y comunicaciones. Bueno, pues una marca reconocida pues por su inversión en investigación y desarrollo, por la calidad de sus productos, por la variedad, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos presentes en todo el mundo, casi 30.000 empleados, etcétera, ¿no? Em, Vamos a hablar del tema de la Cable App, cosas que han mejorado y ya de paso repasar cálculos, ¿no? Cable App, como sabéis, es un software gratuito del grupo Prismian y que podéis utilizar tanto online en PC como en versión móvil. Todo lo que hagamos en PC, que vamos a hacer esta tarde, pues igualmente se puede hacer con el móvil, ¿no? Es descargar, bueno, pues registrarse y entramos en la Cable App y empezamos a utilizarla y empezar a jugar. Está muy bien para utilizarla, es estricta con los criterios del reglamento electrotécnico para baja tensión y el reglamento de líneas de alta tensión y ya digo, es un buen compañero, ¿no? Porque, bueno, es mucho más que otros programas gratuitos, ¿no? Aquí no nos deja hacer aquello que no nos permiten las reglamentaciones, permite calcular con varios conductores por fase, hemos ampliado ya secciones muy elevadas, por supuesto totalmente actualizada. ¿Vale? Entonces iremos comentando sobre la marcha, que yo creo que es lo mejor, haciendo cálculos de ejemplos de cálculo que luego de todas maneras podéis proponer vosotros también, sí que, bueno, hacer las preguntas que creáis oportunas. Bueno, pues entramos en la web www.cableapp.com y aquí pues tenemos banderas de diferentes países para calcular, incluso de España pues tenemos la posibilidad de generar cable o Prismian, entramos por Prismian, ¿vale? Y aquí pues ponemos nuestro usuario y contraseña, ¿no? A ver, ponemos y la contraseña y le damos a iniciar sesión. Entramos y bueno, dice cálculo de secciones, en la parte de herramientas rápidas, vamos a la parte de cálculo de secciones y por tipo de instalación, ¿no? Y aquí ya entramos directamente en lo que es el escenario del reglamento electrotécnico para baja tensión o el reglamento de líneas de alta tensión, ¿no? Por defecto, ¿qué nos pone? Pues la ITC más frecuente, la 20, que es la más generalista, ¿no? ¿Vale? Nosotros podemos entrar en cualquiera de las ITCs que aquí nos ofrece que tienen relación con el cálculo de cables, ¿no? Alumbrado exterior aéreo, subterráneo, líneas generales de alimentación, derivaciones individuales, viviendas, locales de pública concurrencia, piscinas y fuentes, ferias y stands, instalaciones generadoras para baja tensión, ¿vale? Puertos y marinas para barcos de recreo y la ITC de media tensión, ¿no? Bueno, vamos a empezar por un caso generalista, ¿vale? Aquí, una vez elegida la ITC, pues tendremos los sistemas de instalación que nos permite esta ITC, ¿vale? Y no otros. ¿Vale? Porque, por ejemplo, en pública concurrencia, pues hay sistemas de instalación que no están permitidos, pues no te los va a ofrecer. La ITC 20, como es la más generalista, pues te los permite todos y es con lo que empezamos. Vamos a suponer que tenemos una instalación en bandeja, que sea una bandeja pues perforada o rejilla, que para el caso del cálculo es lo mismo, y ya tenemos elegida la ITC y el sistema de instalación completo, ¿no? Ya tenemos aquí un dibujo de ese sistema de instalación, le damos a confirmar y pasamos a la segunda pantalla donde por defecto nos ofrece la opción propuesta para que todo el cálculo sea más directo y más rápido, que sería el Afumesh Class 1000 voltios, ¿vale? Cable tipo RZ1-K, que como saben, pues nuestro tipo de cables de fácil pelado, y bueno, pues evidentemente como todo lo que pueda ofrecer una primera marca siempre ayuda a hacer la instalación mejor, ¿no? No tiene talco, es de fácil pelado y entonces pues no se desprende ese polvillo que al cabo de pelar muchas cantidades de cable, pues al final es verdad que primero se desprende polvo, pero que nos termina entrando en los pulmones, ¿no? Pero como opciones alternativas, pues todos los cables que se puedan instalar en bandeja, ¿no? Como nos dice el reglamento, pues cables con cubierta, pues cables con cubierta, ¿vale? Porque para la ITC 20, insisto, no hay otra limitación, es el caso general. Hemos elegido el Afumesh Class 1000 voltios RZ1K, le damos a seleccionar y ahora ya sí empezamos a introducir datos, ¿no? Vamos a poner que es una instalación, bueno, trifásica, ¿vale? Que utilizamos cable unipolar, 400 voltios, vamos a dejar que esos datos por defecto nos valgan para esta instalación, que los puedo cambiar y lo vamos a ir viendo después, ¿vale? Y aquí sí que hay la primera novedad, que es algo que se había pedido muchas veces, es limitar la sección máxima solución, ¿no? Vamos a poner el caso de que no queremos que salga
más de 240 milímetros cuadrados. Fijaos que puede salir hasta 630 en cables unipolares. En multipolares llegar a 630 no tiene tampoco mucho sentido, ¿vale? Entonces, en unipolares podemos llegar hasta 630. ¿Por qué? Pues porque las potencias eléctricas se van disparando y si bien hasta hace poco pasar de 300 era algo muy infrecuente y además que daba miedo, pues ahora ya se puede llegar a... nos encontramos casos donde sí nos han pedido secciones de 630 en cobre o en aluminio, ¿vale? Entonces, por eso está actualizada la APP para esto, para llegar en unipolares, en la mayoría de cables unipolares, hasta 630. Nosotros vamos a limitar a 240. ¿Esto qué significa? Pues que nunca va a dar sección superior a 240. Tanto si es un conductor por fase como si son varios. Es decir, si con un conductor por fase me saliera 1 por 500, pues el programa rehará el cálculo para limitarlo a 240. ¿Vale? Si el cálculo normalmente diera 16, pues lo mismo me da limitarlo a 240, ¿vale? Nosotros hemos limitado a 240, ¿vale? Porque no queremos poner más de eso, por ejemplo, y metemos 800 amperios, por ejemplo, y una longitud de línea, ya nos calcula la potencia activa y la aparente en función del coseno de phi que hemos introducido, y 140 metros de línea, vamos a poner que es el caso. Por defecto ya el programa, también esto es nuevo, nos va poniendo las caídas de tensión más típicas que hay en cada tipo de instalación, ¿vale? Que es un 5, pues una derivación individual nos podrá poner a lo mejor un 1,5, no sé, para que, bueno, pues si son los datos más frecuentes, que son modificables, por supuesto, pero si son los datos más frecuentes y los ponemos, pues ya vamos a tener un cálculo, bueno, pues ya nos vamos a ahorrar el tener que poner esos datos, ¿no? Le damos a cálculo de sección, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que nos resulta. Y novedades en esta pantalla. Fijaos, dos cables de 240 por fase. Como veis, lo normal es que saliera una sección más alta, pero como le hemos dicho que no resulte más de 240, el cable hace las iteraciones oportunas y calcula para dos conductores de 240 por fase, ¿vale? Que es el resultado que nos da, con los coeficientes de corrección que son apropiados para este caso. Es decir, el coeficiente de corrección por agrupamiento, porque ya no tengo una terna, sino que tengo dos, ¿vale? En este cálculo sencillo. Más detalles, ya nos dice la caída de tensión, y tanto en voltios como en tanto por ciento, nos lo dice aquí. Oye, con esta sección, además que sepas que te caen 11,16 voltios, que es un 2,79%, ¿no? Aquí, como sabéis, el programa te da también secciones superiores en otros casos, cuando no llegas a la sección máxima elegida. En este caso hemos elegido esa máxima, pues ya nos sube a otra mayor, ¿no? Si estás en el límite de sección, el programa no te da otra sección mayor, para ahorrar por el efecto Joule. Pero si estás en una sección inferior, imaginemos que hubiera salido 1 por 150, pues el programa te diría, oye, con la sección de 185, que es la siguiente normalizada, te ahorras una serie de, bueno, pues tienes un ahorro económico en factura anual por tema de efecto Joule. En este caso no hay ahorro, insisto, porque nos hemos ido al máximo como priorizando que, bueno, yo de momento lo que quiero es tener una sección limitada a esto, ¿no? ¿Vale? Esto ya lo veremos en otro caso y veremos cómo influyen los valores de, pues, tanto la tarifa eléctrica como, por supuesto, las emisiones de CO2, los kilogramos por kilovatio hora generado según el MIS nacional, ¿vale? Y el porcentaje de la intensidad máxima que yo considero media que va a funcionar en el cable a lo largo de su vida. Pero esto es aparte, ¿vale? Seguimos, nos quedamos con que nos da de 240 por fase, con un 2,79% de caída de tensión. Más novedades, vamos aquí abajo, nos dice que por caída de tensión serían 2 de 120, pero por intensidad visible nos da 2 de 240, ¿vale? Y cuando pone 2 de 120 es porque no sería equivalente a 1 de 240, ¿eh? Cuidado, si ha cogido esto es porque esto es mejor para caída de tensión que 1 de 240, ¿vale? Bien, 2 de 240 es lo que domina, es la sección por intensidad visible. ¿Y aquí qué nos dice? Pues nos dice la intensidad que hemos metido en la línea, ¿no? La que hemos introducido, la máxima que soportaría esta sección, que claro, tiene que ser más alta, 892,71, la temperatura ambiente, la temperatura máxima del conductor, la temperatura a la que estaría el conductor, claro, a 90 grados los alcanzaría si estuviera a 892,71. Pero solo van 800. Bueno, pues como van 800, pues la temperatura del conductor será inferior a los 90 grados, que son 80,15 grados. Y luego aquí están los coeficientes. Por agrupación de circuitos, que dirá, no hemos puesto ninguna agrupación. Sí, pero sale en el resultado porque son dos ternas. Y dos ternas, aunque sean de un mismo circuito, es como si fuera una agrupación de circuitos, ¿vale? La propia norma dice que evidentemente hay que considerar un coeficiente de corrección. Por eso el cálculo tiene que ser iterativo, ¿vale? Y luego otra cosa que sí es muy importante, por defecto nosotros añadimos el 0,9, como dice la extinta UNE 20435,
0,9 cuando salen más de un conductor por fase, porque siempre que hay varios conductores por fase se entiende que hay un desequilibrio de impedancias. ¿Vale? Y entonces al haber ese desequilibrio pues se considera con un 0,9 es interesante. Si queremos quitar este 0,9 podemos anularlo en una parte que podemos introducir un coeficiente manual, ¿no? Ahora lo vemos, ¿vale? Pero aquí lo tenéis. Cuando se emplean varios conductores por fase, y aquí se explica de que las ternas deben estar ordenadas también para que se tenga un poco claro, ¿no? Si nosotros quisiéramos anular este efecto del 0,9, que es una cosa un poco rebuscada, pero que es recomendable, porque insisto, ya lo recomiendan algunas normas, nos iríamos para atrás, ¿eh? Y en la parte de cálculo avanzado, pues simplemente donde dice coeficiente manual, que podemos introducir un coeficiente manual, que igual que podemos mayorar la intensidad, la podemos reducir. Aquí donde dice otro coeficiente, por defecto pone 1, podemos poner 0,9. ¿Vale? Ya sé que es una cosa un poco más rebuscada, pero si alguien lo quisiera evitar esa suposición que hace el programa cuando se utilizan varios conductores por fase, que no es por poner secciones más grandes, insisto, la UNE 2435 así lo recogía, coeficiente no inferior, no superior a 0,9, o sea, de 0,9 para abajo, y tal, bueno, le damos a cálculo de sección y entonces ya nos quita el efecto de ese 0,9, ¿vale? Y en este caso, pues fijaos, nos bajaba de 2 por 240 a 2 por 185, ¿vale? Bien. Seguimos, vamos a suponer que cambiamos la temperatura, o sea, la sección más alta y decimos, no, en vez de limitar, ¿no? A 240 vamos a limitar a la máxima, ¿no? Venga, sin límite hasta 630 y rehacemos el cálculo. Hacemos el cálculo y ahora nos sale, fijaos, nos sale 1 de 400, ¿vale? Con 1 de 400, pues tendríamos resuelto el tema, en vez de 2 de 185, que era cuando limitamos a 240, ¿vale? Y en este caso el 0,9 lo hemos compensado, ¿vale? Por eso sale aquí el otro coeficiente 0,9. Ya no sale el anterior, ¿vale? Tiramos para atrás, vale, vamos a poner que iteramos y nos vamos y cambiamos la caída de tensión. En lugar de un 5%, vamos a poner que nos vamos a un 2%. ¿Vale? Entonces, en vez de 20 voltios serán 8, ¿no? El 2% de 400 son 8 voltios. Cálculo de sección. Y aquí nos dice, nos dice que son dos conductores de 400 milímetros. Claro, hemos limitado la caída de tensión y en este caso la sección por caída de tensión es la que domina. Ya no es 1 de 400 el dominante, ¿no? ¿Vale? Por intensidad admisible nos da lo mismo, pero por caída de tensión nos vamos a 2 de 400. ¿Vale? Con todos los datos que tenemos aquí, fijaos, como ahora domina la caída de tensión, pues ya aquí sí que nos explica cuál es la resistividad térmica que se ha considerado para el cobre en función de la temperatura a la que está el conductor, ¿vale? Porque el programa, una de las novedades también es que calcula la caída de tensión a la temperatura a la que está el conductor, cosa muy importante, ¿vale? Calcula la temperatura a la que está el conductor, lo cual quiere decir, pues eso, pues que ¿cuándo es esto relevante? Pues cuando hay líneas muy largas y que van poco cargadas, ¿no? Que a lo mejor por intensidad admisible te dan 25, pero por caída de tensión te dan 95. Pues ahí hay una diferencia grande, pues ahí sí que el cable va a tener una temperatura muy baja y por lo tanto no hay que considerar una resistividad térmica la que se hace por defecto, que es la más desfavorable en cables de 90 grados como esto a 90 grados. Si no, utilizamos si utilizas esa, es verdad que te vas a curar en salud, pero siempre a lo mejor podrías economizar algo de sección si calculas a la temperatura a la que está el conductor. Y entonces, calculando la temperatura a la que está el conductor, pues tenemos una resistividad más pequeña. Fijaos que sería la diferencia de calcular a la temperatura máxima del conductor, que son 90, en lugar de calcular a la que de verdad se tiene que calcular, que es a la temperatura real del conductor, que son 57,22 grados. Pues eso seguramente igual nos hace economizar una sección, ¿vale? Pues esa exactitud también la ha ganado el programa, ¿vale? Bien. Decir una cosa muy importante, y es que el programa está actualizado según la última versión de la norma UNIHD 60364-5-52 sobre intensidades admisibles, ¿vale? Esto es muy importante. Que alguien dirá, bueno, pero es que la última versión data de 2022, cierto, es verdad, data de 2022, pero no estaba vigente. Muy importante. Oye, pero si yo he visto en la portada de la norma que dice esta norma anula y sustituye a la versión de 2014 y tal, y lo ponía, y hace tiempo que eso se anuló y sustituyó, ya, pero eso lo dice la norma UNE.
Y quien marca cuando una cosa cuando una norma entra en vigor o no, por lo menos en estos casos, es el reglamento de baja tensión. Por eso desde hace poco podemos saber que esto es así. Aquí tenemos la disposición, ¿vale? Esta, digamos, aquí tenemos la resolución del 20 de marzo de 2025, donde se renueva la ITC BT02, ¿vale? Entonces, al renovarlo, y tal y como dice el artículo 26 del reglamento, se mencionan una serie de normas que son las de aplicación, ¿vale? Pero no se renuevan automáticamente, salvo que se mencionen sin fecha. Pero esta norma, la de intensidades admisibles, se menciona con fecha, ¿no? Como veis aquí en actualización dice normas de obligado cumplimiento, que hasta ahora eran de referencia, como decir, oye, con esto cumples, con otras ya veremos, ¿no? No, allá ya dice obligado cumplimiento ahí, aunque aquí sigue diciendo norma de referencia. Esto no lo tendrían que aclarar. El caso es que la norma de intensidades admisibles, lo digo porque en general para las normas es muy importante tenerlo en cuenta. El hecho de que una norma diga anula y sustituye a la anterior, no. Vamos a ver. ¿Qué dice la reglamentación? La reglamentación dice que la versión que vale es esta. Bueno, pues la que se aplica es esa. Entonces, si nos vamos a esta ITC BT02, vemos que referencia de norma UNE, título y ediciones. Y aquí tenemos la de intensidades admisibles. UNE HD 6364552, edición de 2022, más el anexo 12 de 2023, que este habla sobre el reglamento CPR. Por lo tanto, esta es la que entra en vigor. Y sustituye a la de 2014. ¿Y desde cuándo? Pues mira, desde el día después del jueves 3 de abril, esto entró en vigor, ¿vale? Entró en vigor el 4, ¿vale? ¿Y hasta cuándo sigue valiendo la anterior? Porque no habrá sido inminente, efectivamente, hasta el 1 de octubre. Es decir, podemos seguir aplicando la anterior, pero la nueva ya vale. Y desde el 1 de octubre solo valdrá la nueva, ¿vale? Pero solo desde ahora, no desde 2022, que conste, muy importante, ¿vale? Esto es revisar simplemente lo que dice el artículo 26 del reglamento, ¿vale? Y lo del 1 de octubre y todo eso, esto lo explica aquí en la referencia a las notas, explica que es el 1 de octubre cuando esto, ¿no veis? Fecha inicial de coexistencia con las normas o ediciones anteriores, 1 de octubre de 2025. ¿De acuerdo? Entonces, la norma que vale, insisto, es la de 2022 ahora mismo, pero sigue valiendo la anterior hasta el 1 de octubre. Y ahora quien dirá, bueno, pero ¿qué novedades tiene la norma, no? Porque claro, bueno, pues prácticamente ninguna, ¿eh? Bueno, pero sí que afecta a nuestro programa de cálculo, por eso lo actualizamos. Y es que precisamente la tabla de las intensidades admisibles reducida, que antes era tabla C52 1 bis, ahora se desdobla en dos, 1 bis 1 y 1 bis 2, ¿vale? Y entonces la han dividido para hacerla más racional y haciendo recálculos de las intensidades, ¿vale? También hay que decir que esta norma UNIHD, como es fiel la que utilizamos en España, que no en todos los países es así, ¿vale? La norma de referencia de intensidades admisibles en Francia, por ejemplo, no es fiel 100% a la versión europea, ¿vale? Porque tiene cambios. La nuestra sí que se puede decir que sería equivalente a aplicar la IEC 60364-552. Lo digo para cálculos internacionales, pues yo creo que puede ser interesante, ¿no? Incluso habrá gente que nos esté conectando desde el otro lado del Atlántico seguramente, pues que lo sepáis, ¿no? ¿Vale? Entonces, las novedades precisamente es eso, que la tabla reducida de intensidades admisibles a 40 grados al aire solo para instalaciones al aire, en enterradas siguen las intensidades igual, pero en instalaciones al aire se ha desdoblado en dos, ¿no? Para hacerla más clara. Una de cables de 70 grados, los de tipo PVC, ¿vale? Los conductores aislados normalmente, típicamente los cables de 750 voltios, aunque habría que consultarlo. En nuestro catálogo está la lista de los que son de 70 y los que son de 90, y aquí tenemos las intensidades admisibles según los sistemas de instalación, ¿vale? Para cobre, ¿vale? Aquí tenéis. ¿Vale? H07V-K, ¿vale? Además, nos explican cuáles son los cables más frecuentes, cosa que eso sí está muy bien de la norma, que antes no era así. Oye, todos estos que sepas que son los cables más frecuentes. Y nos ponen aquí para cobre, ¿por qué? Pues porque este tipo de cables de 70 grados típicamente solo es de cobre, ¿no? Y luego tenemos los de 90 grados, y aquí sí que tenemos cobre y aluminio, ¿vale? Y tal. También instalaciones al aire a 40 grados. Que ha habido algún cambio en las intensidades admisibles. De hecho, en nuestro Prismian Club viene una tabla donde se reflejan los cambios. Hay intensidades que quedan igual, otras que suben y otras que bajan, ¿vale? Bajan un poquito y suben, pero suben y bajan. Y bueno, pues actualizándolo es así. Y sobre todo, pues porque si alguna baja, evidentemente ya no puedes aplicar la anterior porque ya no sería equivalentemente seguro, ¿vale? Es decir, si es la intensidad, al estar la intensidad recortada. Aquí está esta tabla y aquí están los ejemplos de cables más típicos de 90 grados. Esto sí es bastante útil.
Y esto es básicamente el cambio, no hay otro. O sea, lo demás, esencialmente, de la norma, se puede decir que es que ni ha cambiado. O sea, se puede decir, no, lo nuevo es esto, que ha sido la intención de esta nueva versión. Dejarlo un poquito más claro, fijaos, aquí está el ARXZ1, el ARRV, RV, RVK y armados, RVK, el cable apantallado con trenza de cobre, el RZ1K, el apantallado y de alta seguridad también, RC4Z1K, al RZ1, como veis, DNF, H07RNF, el cable fotovoltaico, H1Z2Z2-K, los RZ trenzados, ¿vale? Están todos aquí incluidos dentro de lo que son los cables más frecuentes para que la gente tenga claro que si usted tiene este cable, pues ya sabe que tiene que mirar en esta tabla, ¿vale? Esto es lo que ha traído eso y esto, que sepáis que también va en consonancia con el programa. Está actualizado desde el primer día, además, desde el primer día. Bien, vamos a un nuevo cálculo, para ejemplificar. Vamos a un cálculo fotovoltaico, por ejemplo. Cálculo de secciones por tipo de instalación y ya nos metemos en instalación generadora para baja tensión. Instalación generadora para baja tensión. Le damos y vamos a poner el caso de que, bueno, fuera un cable, bueno, un montaje bajo tubo y en montaje superficial, como si fuera pues lo típico. A lo mejor una instalación fotovoltaica de autoconsumo sencilla, básica en un tejado. Confirmamos y ahora, bueno, pues nos vamos al cable fotovoltaico, ¿no? Como entendemos que es una instalación en un edificio, pues nos vamos a la Fumex Sun, que es el cable que tiene mejor reacción al fuego del mercado, el Fumex Sun. Clase de reacción al fuego CCA S1A D2A1, ¿vale? La máxima transparencia de humos, eso es propio de nuestro cable solamente, ¿vale? Bien, seleccionamos y una vez seleccionado, pues pasamos a introducir datos. Bien, el cable pone unipolar, claro, no nos da otra opción porque este cable no puede ser multipolar, ¿vale? Solo unipolar. Tipo de corriente, corriente continua, ¿vale? Estamos en ese caso. Y la tensión vamos a poner que son 324 voltios. Como no es ninguna de las que me ponen aquí, le damos a otra tensión. Y aquí se nos abre el campo para introducir la otra tensión. 324 voltios. Damos a OK. Bueno, aquí no vamos a limitar la sección máxima porque no se nos va a ir, ¿no? Estamos hablando de autoconsumo. 13,5 amperios, por ejemplo, que tenemos en el string. ¿Vale? Longitud de la línea, pues vamos a ponerle unos 26 metros. Seguimos dando datos. Caída de tensión máxima. Bueno, instalación generadora, vamos a ponerle el 1,50. Si luego alguien quiere poner menos, en el lado de continua ya veremos a ver dónde limitan las caídas de tensión. Vamos a poner, si queremos, el 1,50. Si hay quien dice, no, 1,50 es todo. Bueno, pues 0,75 podemos poner aquí, 0,75 en el lado de alterna, ¿no? ¿Vale? Que eso sí que va a quedar claro, que en el lado de alterna será el 1,5% cuando salga el nuevo reglamento. Con la ITC 40, ahí sí que se fijará el 1,5. Para la parte de continua ya veremos a ver qué sale. Bien, y como estamos en una instalación, digamos, a intemperie, pues hay ciertos efectos a tener en cuenta, ¿no? Nos vamos a la parte de cálculo avanzado. Fijaos, cálculo básico está para lo básico, ¿vale? Para condiciones estándar, un circuito único, una cosa rápida. Pero para no liar demasiado a la gente, pues separamos la parte de cálculo avanzado para cuando ya hay que introducir más datos, ¿no? Bueno, cuidado, es que estoy en un ambiente, ya, pero es que, bueno, allí se pueden alcanzar 55 grados, pues ponemos 55 grados y que el programa nos lo tenga en cuenta, ¿vale? Bien, más, ¿le está dando el sol? Sí, es que es una instalación fotovoltaica, ¿eh? Al tubo con los cables le está dando el sol. Y además que llevamos 3 strings en un tubo, ¿vale? Número de circuitos en la canalización, 3. Dice que en una sola capa sí es bandeja, no es una bandeja que es un tubo, ¿no? Y el agrupamiento puede ser de varias formas, en este caso es que van metidos dentro de un mismo tubo. 3 strings, ¿vale? De una instalación fotovoltaica, que los hemos metido en un mismo tubo, por ejemplo. Vale, muy bien. Pues ahora le damos a calcular y a ver qué es lo que nos sale. Sección de 4 milímetros. Con 4 milímetros nos vale. Fijaos, dice mejor sección 6. Y aquí te dice lo que puedes ahorrarte, ¿no? Aquí abajo. Te dice que al año te ahorrarías 0,52 euros, ¿vale? Si metes cable de 6. Hombre, pues haciendo cuentas para cada string, ¿vale? Hemos dicho 26, 52 metros, son 26 euros y pico. Y el diferencial entre cable de 4 y de 6 en esta longitud, pues no sé, pues puede ser a lo mejor, si estamos hablando de 20 céntimos, 22 céntimos, pues al final nos saldría rentable el cambiar el pasar a 6 milímetros y además ganamos digamos,
bueno, pues la propia vida útil se prolongará porque el cable estará sometido a una temperatura menor, tendrá menos caída de tensión, son todo ventajas. Esto como se quiera valorar. ¿Cómo se ha calculado esto? Pues se ha calculado con unos valores que están introducidos por defecto, pero que se pueden cambiar. Si nosotros vamos atrás, en la parte del cálculo avanzado, ¿vale? Nos vamos para abajo y aquí tenemos, dice, intensidad de corriente promedio por efecto Joule. Fijaos que da 0,52 y yo considero solo un 20%, porque claro, nosotros estamos haciendo el cálculo lineal, pero la intensidad a veces será la máxima y luego mucho tiempo es también cero por la noche. Entonces he calculado como que sobre esos 13,5 amperios el cable solo llevará el 20% continuamente. Pero que yo puedo jugar con ello, decir, pero eso es muy optimista. Ponle el 15. Bueno, pues podemos poner el 15 y nos variarán esos valores. Venga, el 15. Como si fuera el 100% del tiempo al 15%. Vale, 15. Emisiones de CO2 por kilovatio hora generado. Claro, eso también es importante para recortar las emisiones, ¿no? Bueno, pues son 0,40. Bueno, es que el MIS nacional está en 0,20, pues lo ponemos. Coste de la energía. Bueno, vamos a poner 8 céntimos. Bueno, pon 9 céntimos, ¿no? Pues con el coste de la energía nosotros podemos calcular cuánto nos vamos a ahorrar por poner la sección más grande y ver si nos interesa. Con el tema de las emisiones, con el mix nacional, si yo me ahorro, yo pongo una sección más grande, yo me estoy ahorrando energía generada porque disipo menos por efecto Joule. Esa no hay que generarla. Pues entonces me estaré ahorrando emisiones de CO2, con lo cual también mi instalación será más sostenible, ¿no? Es decir, ahorraremos emisiones de CO2. Que alguien dirá, sí, pero estás fabricando un cable más grande, estás incrementando las emisiones, cierto, pero si comparas lo que ahorras a lo largo de la vida útil con lo que incrementa las emisiones por el cable, que no way, no hay comparación, lo podéis ver, porque ya hay valores de emisiones de CO2 por kilogramo de cable fabricado según sección. Bueno, hemos dado estos datos que los hemos cambiado y ahora veremos en qué nos queda y si nos interesa. Fijaos, ya ha bajado a 0,33. Bueno, pues todavía me puede interesar. Pues ahora voy a bajar a 0,10, ¿no? A un 10% la corriente. Pues bajará más el ahorro. ¿Por qué? Pues porque si lleva menos corriente el cable tendrá menos efecto Joule. Recordad, resistencia por intensidad al cuadrado. ¿Vale? Y aquí están resumidos todos los valores para que quede claro de dónde sale todo. Lo que hemos introducido lo dice aquí. ¿Vale? Y emisiones de CO2, 0,74 kilogramos de CO2 al año. Si eso lo multiplicamos por los 30 años de vida estimada, ¿vale? Por ejemplo, pues ya sacamos todo, ¿no? Bueno, es un añadido que tiene nuestro programa, ¿vale? Y insisto, como hemos dado 4, pues te propone la siguiente sección 6. Y luego aún así también te calcula para la siguiente que es 10. Y ahí ya serían 0,28 añadido y 0,62 de CO2. Siempre del salto de 6 a 10, ¿vale? No de 4 a 10, 6 a 10. Y también te dice la caída de tensión, en este caso 1,43. Con el cable de 6 serían 2,43 y con el cable de 4 serían 3,76 voltios, siempre por debajo de ese 1,5% que hemos fijado. ¿Vale? Aquí, en los datos de abajo, bueno, pues aquí tenemos, fijaos, la intensidad de la línea multiplicado por 1,25, claro, es que el programa ya me ha añadido el 25% que me dice la ITC40 que hay que sobrevalorar el valor de la intensidad, ya me lo añade, entonces lo ha incluido aquí, la intensidad de la línea es 13,5 por 1,25. Y aquí nos resume los coeficientes que aplica. Por tipo de instalación, que en este caso es una instalación generadora de baja tensión, 1,25. Y como es multiplicador, por eso lo ponemos en diferente color, ¿vale? 1,25. Y luego tenemos coeficiente de temperatura ambiente, ¿vale? Coeficiente por exposición al sol y coeficiente por agrupación de circuitos. Y aquí tenemos todo, ¿vale? Aquí tenemos la intensidad máxima de la línea, la temperatura ambiente, la temperatura máxima que puede soportar el conductor, la que realmente tiene el conductor, 70,77 grados, y los cálculos propios de la resistividad para hacer el cálculo de caída de tensión. ¿De acuerdo? Bueno, si le damos aquí a informe, con este y con cualquier cálculo, pues nos sacará un informe en PDF que tiene este aspecto, ¿vale? Aquí sale el cable, sale la descripción del cable fabricado con energía 100% renovable, como todos nuestros cables, resistente a la intemperie. Aquí se explica todas las características del cable. Esta es la descripción propia del cable que perfectamente se puede tomar para meter en un proyecto como definición del tipo de producto y todos los datos, ¿no? Lo que decíamos, ¿vale? Estos datos básicos que se han introducido y el resultado en conductores en sección por intensidad invisible y por caída de tensión. ¿Vale? Bien. Bueno, pues volvemos al cálculo.
Bueno, pues ya hemos hecho. Vamos a poner, si queréis, probamos para hacer, en vez de, bueno, pero póngale un 0,75 porque yo le doy un 1,5 de principio a fin y no quiero poner más, o sea, no quiero poner menos porque me interesa y tal. Vale, pues ponemos el 0,75. Caída de tensión máxima, 0,75. Le damos, ¿vale? Y le damos a calcular y entonces pues, con esto nos tiene que subir la sección o quedarse igual por defecto. Bueno, nos va a 6, como veis, ¿vale? Y vuelve a rehacer todos los cálculos, su caída de tensión, etcétera, etcétera, los 2,43 y 1,43 para el de 10 y para el de 16 pues nos habrá dado otro valor que es 0,87 voltios y fijaos los ahorros, 0,28 por pasar a 6 y de 6 a, o sea, de 10 a 16, por pasar a 10, 0,28 euros, por pasar de 10 a 16, 0,14 euros anuales. ¿Vale? Bueno, hacemos otro cálculo. Vale, vamos a ir a una línea enterrada, por ejemplo. ¿Vale? También en baja tensión, luego vamos a ver uno en media. Vale. Por tipo de instalación, nos vamos a la ITC 20 como general, bajo tubo. Fijaos que aquí dice bajo tubo o canal en bandeja, fijaos directamente en paredes, suspendidos de un cable portador autoportante, directamente en huecos de la construcción, directamente enterrados sin tubo o conducto, ¿vale? Están todos los sistemas de instalación. Nosotros hemos pedido bajo tubo y enterrado, o sea, en la parte 2 diremos que es además enterrado. Bien, confirmamos. Ahora vamos a hacerlo con cable de aluminio, el ALXZ1, ¿vale? Vamos a coger el nuevo cable ALXZ1 y Sense, que es más sostenible frente al normal, al Voltaren Flames Pro. Esto es muy interesante, sobre todo para grandes proyectos fotovoltaicos, porque supone un ahorro de emisiones de CO2, ¿vale? De hecho, tenemos incluso una calculadora online, que si ponéis en Google calculadora eSense, de esta manera, pues os permitirá ver cuánto ahorráis en un parque fotovoltaico por utilizar la versión eSense de los cables, tanto en aluminio como la parte del cable fotovoltaico de la zona de captación solar. Además, aquí tenemos la foto del cable ahora y la definición. ¿Vale? Bien, le damos a seleccionar y ya introducimos los datos. Bueno, vamos a poner que es unipolar el caso, claro, solo el cable es unipolar, ¿vale? Trifásica, dejamos trifásica, longitud, dejamos estos valores por defecto, coseno de phi 0,9, lo podemos cambiar, ¿vale? Pero bueno, 229 metros de longitud y intensidad de corriente 640. Bueno, introducimos esos valores. Al clicar fuera del cuadro, pues ya nos calcula la potencia activa y la aparente. Y dejamos, bueno, esa caída de tensión del 5%. ¿Vale? Vamos a añadirle como que en la canalización hay 3 circuitos, ¿no? Lo tenemos enterrado bajo tubo, vamos a poner que hay otros tubos en contacto, porque por defecto, si no decimos nada, los considera en contacto. Nos vamos aquí a agrupamiento. Tenemos los tubos así, ¿vale? Nosotros esto es lo que tenemos. La separación de circuitos, como dice aquí, 0 metros, podemos poner otro, pero ponemos 0 metros, y que son 3 circuitos en la canalización, es decir, el que yo calculo y otros 2. Si salieran varios conductores por fase, entonces ya sería, para efectos de coeficiente de corrección, sería no 3 en el agrupamiento, sino si me salen 2, son 2 más otros 2 que yo tengo, serían 4. Y si me salen 5, serían 5 más 2 que tengo, 7, porque mi circuito se ha convertido en 5 ternas, ¿vale? Esto es importante. Si sale uno solo, pues el coeficiente de corrección por agrupamiento que será que aplicará será el de 3, ¿vale? El de 3 circuitos, sin separación ninguna, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos da. A ver, en este caso limitábamos, no. Vale, circuitos 5 por 2, 40. Bueno. Podemos limitar, bueno, vamos a hacerlo libre. A ver, cálculo de sección, a ver qué nos sale. Procesando. 3 de 630, ¿vale? Estamos hablando de enterrado, las intensidades admisibles referentes en la norma, ¿vale? Son bastante limitadas y esto nos hace que, claro, que sean 3 de 630. Por lo tanto, cuando aplica el coeficiente de corrección por agrupamiento, son los 3 más los 2 circuitos que tenía. Yo partí como que tenía 3, suponiendo que el mío tenía una terna, pero tiene 3. Por lo tanto, son 3 más 2, 5. El coeficiente de corrección por agrupamiento para 5 circuitos, ¿vale? Bajo tubo, enterrado y en contacto es 0,65. Y el 0,9 lo aplica, por lo que hemos comentado antes, por ser varios por fase. ¿Vale? Tenemos aquí la solución. Bueno, podemos limitar la sección. Vamos a jugar a limitar la sección y decir, no, 630, vamos a ver. Bueno, vamos a limitar, por ejemplo, a 240. Bueno, pues si limitas a 240, pues te saldrá otro resultado.
Cálculo de sección. 5 de 2,40, como veis aquí, ¿vale? Vamos a ver que, imaginaos que, bueno, vale, pero en vez de tres circuitos en total, el nuestro y otros 6, o sea, vamos a poner que son 7 circuitos, ¿vale? Pues son 7. Le ponemos 7, claro, las secciones se incrementarán, ya no van a ser 5 de 2,40, ¿no? Ahora, pues nos salen 7 de 2,40, pues 7 de 2,40, sí, ¿vale? Que limitamos a 400, por ejemplo, nos vamos para atrás, dicen, no, voy a subir la sección porque no quiero tantos conductores por fase. Venga, vamos a ver si 400 sí que puedo instalar. Vale. Bueno, pues nos vamos 400 como sección máxima y a ver qué sale. Cálculo de sección. Uh-huh. 5 de 400, ¿vale? Y si limitamos a 630, venga, pum, son muchos, venga, voy a subir la sección al máximo, venga, porque voy a poder instalar 630, vale, pues voy para atrás, está procesando, vale. Sección máxima, la máxima de todos, 630. A ver cuántos me salen. Antes eran 5 de 400, ahora 4 de 630, ¿vale? Con todos los cálculos, vamos, lo mismo que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Vale. Bien, está muy bien para jugar y todo esto, está bien para hacer un cálculo aparte y todo eso, es decir, un cálculo, otro, pero luego es verdad que muchas veces para iterar, bueno, es divino en ese sentido porque, bueno, vais entrando, vais cambiando y vais viendo, pues esto, pues no, pues de esta manera, ¿vale? Bueno, hacemos un cálculo nuevo. Venga, otro ejemplo, en media tensión, nos vamos a meter esta vez, entonces entramos por aquí y vemos que abajo del todo nos dice ITC LAT06, media tensión, vale. Bueno, vamos a bajo tubo y como lo que incluye el reglamento bajo tubo es siempre enterrado, pues ya por defecto te dice enterrado, no hay otra opción, ¿vale? Confirmar. Elegimos ahora el tipo de cable, en vez de la opción que nos dice, pues será el Voltalene H-Compact, ¿vale? El que tiene pantalla de cinta de aluminio, normalizado por Endesa. Cogemos este, seleccionamos y vamos a introducir los datos. Tensión, en vez de 3000 vamos a decir, no, es que no está aquí en la tabla, otra tensión. Y vamos a poner que sean 12 kilovoltios. Como hay que ponerlo en voltios, 12.000 voltios. ¿Vale? Fásica e intensidad, por defecto en coseno de phi nos pone 0,8, pero podemos cambiarlo, ¿vale? Intensidad, 710 amperios. Longitud de la línea. Longitud de la línea, pues 844 metros, por ejemplo. Entonces, bueno, le damos al cálculo de sección y nos sale 2 de 630 por fase, ¿vale? Ya se están pidiendo secciones así, incluso superiores, ¿eh? No es raro pedirlas, ¿eh? Otra cosa es que decir que a partir de 630 la norma no las incluye, ¿eh? Y recordamos lo de normas de obligado cumplimiento. Entonces, siempre había que hacer alguna consultilla por ahí para asegurar que nos la permiten. Pero las normas no incluyen secciones de más de 630, las de media tensión que cumplen fielmente con el reglamento de líneas de alta tensión, ¿vale? Bien, limitamos a 400, ¿eh? Habrá quien a lo mejor dice, yo instalar 630, tengo mis dudas, vamos a 400, 3 de 400, ¿vale? Bueno, vamos a poner que dice, bueno, voy a poner un coeficiente manual, para que veamos cómo funciona. En la parte donde pone otro coeficiente le voy a poner 1,25, es decir, le voy a incrementar un 25% la intensidad. Me voy a cálculo avanzado, el menú se extiende y nos vamos a ver a... donde pone otro coeficiente, tensión, intensidad visible, longitud, intensidad de cortocircuito, otro coeficiente, 1,25. Mayor o la intensidad, un 25%, ¿vale? Sin tener que hacer yo el cálculo, pues ya se lo digo al programa, oye, no, la intensidad mayor me da un 25%. Vale, a ver qué nos da ahora. 4 de 400, como veis, según vayas haciendo que incrementas la intensidad, pues lógicamente se te va a incrementar la sección, ¿vale? Vamos ahora atrás y vamos a jugar un poco con, venga, con el número de circuitos enterrados, vamos a poner que son 4 circuitos en la canalización, separación de los circuitos, 0,4 metros, la separación de los circuitos, es decir, que ya no los tenemos juntos, ya no están en contacto, porque por defecto te pone siempre el caso más desfavorable, que es que estuvieran en contacto. Al separarlos un poco, el cable disipa mejor el calor. Resistividad térmica del terreno la ponemos un poco peor, 2 Kelvin por metro partido por vatio. Y profundidad, el estándar es 1 metro, nos vamos a 1,5. ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Antes nos dio 4 por 400, ¿no? Vale. Cálculo de sección.
A ver qué nos sale. También 4x400. Que alguien dirá, a ver, si has metido un montón de coeficientes de corrección. Sí, claro, pero aquí están los valores. Bueno, ya el mayorar respecto al anterior, ya salía 1,25 al anterior y el 0,9 también. He puesto un 0,92, ¿vale? 0,96 y coeficiente por agrupación de circuitos 0,71. Este coeficiente se ha reducido respecto al caso anterior. ¿Por qué? Porque yo pasé de tener los tubos en contacto a separar los 40 centímetros. Por lo tanto, esa condición la he mejorado. Estas dos las he empeorado, pero esta la he mejorado. Y eso me ha hecho que en este caso saliera la misma solución, ¿no? Al fin y al cabo, luego todo es comprobable manualmente, con lo cual, pues bueno, simplemente es hacer este inciso, bueno, esta parte del ejemplo, ¿no? De jugar un poco con las opciones que tiene el programa. Venga, vamos con el último cálculo y luego empezamos con los comentarios que podáis tener, ¿vale? Entramos por tipo de instalación igual y nos vamos a la ITC-BT 28, locales de pública concurrencia. Esta no. Todas valen, pero bueno, vamos a ir a un caso ejemplar. Locales de pública concurrencia, vamos a poner que lo ponemos en bandeja. Recordemos, el reglamento estrictamente no permite la bandeja, pero sí se ha ido admitiendo posteriormente y la guía técnica la admite, ¿vale? Pero estrictamente con el reglamento en la mano, apartado 4.4 del ITC 28, entre los sistemas de instalación, principalmente no estaba la bandeja. Es algo que, digamos, por así decirlo, se ha ido digeriendo con el tiempo, ¿no? Ya hace muchos años que fue así y tal, pero recordad, para las bandejas mejor la guía BT28 y asegurar que nos la aceptan. Pero bueno, nosotros aquí lo hemos puesto porque a efectos prácticos es así y porque es un sistema de instalación muy popular y tal, y sacarlo fuera sería dejar el programa sin la mitad de su uso prácticamente, ¿no? Bueno, aunque siempre se podría hacer todo por la ITC20, porque esa te permite todos los sistemas de instalación. Cuando uno se quiera liar, no se quiera liar, se mete por la 20 y tal. ¿Qué tiene de bueno empezar por la ITC? Que solo te va a ofrecer lo que permite el reglamento. Entonces aquí tenéis estos sistemas de instalación, ¿vale? ¿Cuáles te dice? Los que te permite. Los que no te permite no están aquí incluidos. Una red tensada, pues no está incluida, ¿no? Y así muchas otras cosas, ¿no? Entonces, solo lo que está permitido. Bien, entonces hemos elegido la bandeja, vamos a poner que es una bandeja perforada, la que estamos utilizando, confirmamos. Y ahora que me ofrece el programa, tanto en opción principal como en opción alternativa, solo los cables que valen para esos sistemas de instalación. Hemos elegido bandeja. En bandeja la ITC20, que es la más general de sistemas de instalación, nos dice que los cables tienen que tener cubierta. Por lo tanto, solo me va a ofrecer cables con cubierta y como es local de pública concurrencia, solo cables de alta seguridad. ¿Vale? Lo que hablamos de libres de halógenos, cables de la clase mínima CCA S1B de 1 a 1. Y aquí lo podéis ver, son todos tipo AFUMEX los que te ofrece. ¿Vale? Bien, elegimos la estándar, el AFUMEX Class 1000 voltios, normal, pero como veis, insisto, el programa no te lleva por caminos que te confundan. Por lo tanto, también ayuda a esa aplicación del reglamento. Bien, bueno, vamos a poner que es una línea trifásica para alumbrado, por ejemplo, ¿no? 16 amperios, ¿vale? A ver, más cosas. 83 metros de longitud, por ejemplo. Caída de tensión, claro, por defecto me pone 5, alumbrado sabéis que es 3, bueno, pues vamos a poner ese 3, ¿no? O si queremos rebajarlo, pero bueno, lo ponemos así, ¿vale? Aquí tenemos longitud 83 metros, 3%, ¿vale? Lo cual me pasa pues a 12 voltios, de 400 pues sacamos 12 voltios, ¿no? Bueno, pues nada, calculamos la sección, para este caso sencillo, y nos da que es 4 milímetros, un conductor por fase de 4 milímetros. Pero es que es trifásico. Bueno, vale, ya está. Pongamos 5G4, ¿no? Tres fases, neutro y conductor de protección, ¿no? Un 5G4. Aquí nos pone la sección. Hemos elegido que era cable. Bueno, no sé si elegimos que era multipolar. Tiramos para atrás. Si no, estamos en bandeja y ahí sí que influye. No, estaba por defecto unipolar. Ponemos multipolar, ¿eh? Porque sí que influye en algunos tipos de cálculo que sea unipolar o multipolar. La bandeja, por ejemplo, influye. Yo quiero un multipolar. Entonces voy a poner, cuando menos, las tres fases juntas, o sea, en un mismo cable, ¿no? Típicamente sería un 5G4. Vale, sigue valiendo 4 milímetros porque la diferencia no es mucha y menos en secciones pequeñas, pero bueno, hay que ponerlo para tenerlo claro. Hemos elegido multipolar, aquí tenemos el resultado, ¿vale? En la misma línea de lo que decíamos antes. Bueno, vamos a poner el caso de que yo no voy a poner una bandeja sola, no, es que esa bandeja va a ir llena de cable. Vamos a poner un caso de que esa bandeja va a tener dos capas de cable similares, de secciones similares a este, que es lo que contempla la norma, y 10 cables por capa. Ya sé que normalmente, bueno, pues eso es mucho y tal, y se suelen poner bandejas holgadas. Bueno, hasta que ves que las instalaciones tal son antiguas y la bandeja era pequeña y los cables se han ido acumulando ahí, cosa que siempre hay que tener en cuenta, cuidado.
Si yo tengo una bandeja donde hay cables y pongo uno nuevo, una nueva línea, estoy añadiendo un foco de calor, ¿no? Pues lógicamente habría que recalcular todo para comprobar que tanto el nuevo cable como los que ya están ahí aceptan esto, ¿vale? Esto lo digo sobre todo porque con la entrada en vigor también, sobre todo por todos los casos, pero hay un caso crítico que será para instalaciones nuevas, con lo cual no voy a tener que ir a lo que otro ha hecho y me han dicho que lo pase por aquí, por allí y lo he hecho, que no deja de ser algo que hay que comprobar y si no, no se puede hacer, ¿vale? Pero sí está el caso bueno, pues antes del 29 de mayo del año que viene tiene que estar en vigor la nueva directiva de eficiencia energética en la edificación y ya sí que viene fina con el tema de las instalaciones comunes para recarga del vehículo eléctrico. Entonces, moraleja, si yo tengo que hacer una preinstalación de vehículo eléctrico, ¿vale? Que tengo mi precanalización, ya nos van a obligar a llevar el 50% del cable, ¿vale? Pero si yo me encuentro una precanalización y yo voy a pasar por ahí un cable hoy para un circuito, porque la tienen hecha en esta comunidad y yo voy a hacer esa instalación, eso está bien, ¿vale? Pero ese circuito hay que calcularlo como si estuviera la canalización llena, ¿vale? Es decir, no, como es uno solo, vale, ya, es uno solo, pero esa canalización está para 23 plazas. Entonces me aplicas coeficiente de corrección para 23 líneas. Y eso siempre lo podemos vender y demostraremos que es que sabemos de lo que hablamos y de lo que hacemos y que lo hacemos con responsabilidad. Así, cuando venga otro, pondrá la sección que tenga que poner, o si lo hace, lo habrá hecho mal él, pero no yo, porque yo sí que he puesto bien. Y en vez de 6, a lo mejor son 16, pues habrá que poner 16, porque esa canalización está hecha para 23 circuitos y hay que considerar 23 circuitos en el agrupamiento. Bueno, vamos al caso este y ya terminamos y empezamos con las consultas. A ver, tenemos lo que decíamos, número de capas en bandeja, hemos dicho que son 2 capas y número de circuitos en la canalización en una sola capa si es bandeja, que es el caso, hemos dicho 10. O sea, 10 circuitos en 2 capas en la bandeja. Bueno, vale, como si tuviéramos lo mismo y tal. Bueno, a ver qué sección nos da. Antes nos dio una, ahora pues nos da la más alta. 4 milímetros tenemos. En este caso, ¿vale? Hemos puesto el coeficiente de corrección 0,8 y 0,76, 0,73 y nos vale 4 milímetros. Claro, en este caso, ya bueno, pues sale lo mismo, ¿no? Ya, es que domina la caída de tensión, ¿sabes? Entonces, pues la intensidad nos varía. Entonces, no había problema. Pero bueno, yo he hecho el cálculo bien y veo que, bueno, pues como domina la caída de tensión no hay problema, pero he hecho el cálculo bien y se aplican esos coeficientes. Por 2 capas 0,8 y por 10 circuitos en una capa 0,73. 0,73 por 0,8 es el coeficiente que aplica, ¿no? De hecho, multiplicando 0,8 por 0,73, ¿vale? Multiplicado por el valor el valor de tablas, pues nos daría ese valor de intensidad máxima admisible que tiene el cable y que nos figura aquí, ¿vale? Lo que quiere decir, bueno, pues que esa es otra forma de hacerlo, ¿no? Vale. No sé si tenía aquí algo más, no, vale, ya está. Vale, pues aquí lo tenemos y como siempre, si queréis, le damos al informe, sale el informe y ahí lo tenemos. Un informe donde tengo considerado todo. Ojo, que este cable no va solo, que va con otros, pero que aún así está considerado y tal, y como domina la caída de tensión es 4. Pero si hubiera dominado la intensidad admisible y antes nos diera 4 y pues ahora es fácil que a lo mejor nos diera 6. Pues bueno, pues 6, claro, es que lógicamente un circuito solo no ventila el calor igual que si son varios. ¿Vale? Bueno, pues yo he terminado con esto un poco lo que es la demostración y ahora pues estoy a vuestra disposición. Bueno, no ahora, ahora y cuando haga falta porque bueno, ya sabéis que podéis contactar conmigo por correo o por teléfono.